Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Marcos Vinagrillo. Hola, ¿qué tal todos? Marcos, habíamos platicado ya alguna vez acerca de los cultivos, los cultivares, cómo hemos adaptado las plantas con las que nos alimentamos de diferentes regiones del mundo. Son algunas de las cosas interesantes acerca de la historia de nuestra especie, de nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Nuestra huella. Nuestra huella, el control que hemos podido tener sobre los ciclos de vida de algunas plantas y animales para nuestro beneficio. Hoy es un episodio en el que vamos a hablar de ese tema, pero en particular en la región en la que estamos, en el occidente de México, porque es una región muy productiva, una región donde se producen específicamente ciertos cultivos desde hace mucho tiempo tradicionalmente, y también hay unos cultivos que le llaman cultivos emergentes, que hay un boom de ciertas cosas, por ejemplo de las berries. Estamos en zona tropical y las berries son de otras zonas, ¿no? Esa es una de las cosas que vamos a platicar hoy en el episodio, pero pues sí, exactamente, justo retomando aquellos primeros capítulos que hablábamos de la biodiversidad como una marca del antropoceno, que los humanos trajimos al mundo junto con nosotros a un conjunto de especies que no estaban antes de nosotros, que son toda la agrobiodiversidad, los cultivares, las razas, las variedades de especies que nos alimentamos o que son de compañía o mascotas, etcétera. Y también todo el conjunto de la biodiversidad que hace que se ha adaptado a la consecuencia de que estemos aquí, ¿no? Digamos las plagas, las enfermedades, todo lo que se ha podido sumar a la biodiversidad por el hecho de que nosotros transformamos los ecosistemas. Y en este episodio en particular, pues vamos a hablar de un grupo de cultivos, como bien decías, emergentes, pero creo que va a ser mejor que dejemos que nuestro invitado nos explique a qué nos referimos con esto. Exactamente, porque como siempre tratamos de buscar las referencias, y si las tenemos de viva voz, mejor aún. Te invitamos hoy a que nos acompañe aquí en Crónicas del Antropoceno para platicar un poquito más de este tema al doctor Pedro Méndez Guardado, que es doctor en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales, y es actualmente profesor investigador del Departamento de Geografía y Ordenamiento Territorial de la Universidad de Guadalajara. Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Crónicas del Antropoceno. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y feliz de estar por aquí con ustedes. Oye, Pedro, pues estábamos así platicando un poquito en la introducción, pero vamos entrando de manera general, danos el contexto y luego ya te preguntamos algunas cosas específicas, algunas de las tendencias que se están dando, pero decíamos cultivos emergentes, que el acelerado incremento, yo estoy leyendo de un resumen por ahí que me compartiste, Pedro, el acelerado incremento de cultivos emergentes está teniendo muchos problemas. Uno de los problemas es desplaza cultivos tradicionales, otro es modifica el paisaje y otro es que provoca múltiples impactos socioambientales, que los dos primeros son impactos socioambientales, al final de cuentas todos esos son impactos sociales y ecológicos. Bueno, para empezar, ¿qué significa cultivo emergente? ¿Cuáles son los cultivos emergentes y cuáles no son emergentes? ¿Cuáles son los emergentes aquí en esta región y por qué deberían de preocuparnos? Claro. Bueno, se les conoce como cultivos emergentes aquellos que tradicionalmente no se cultivaban en alguna región. En este caso en Jalisco tenemos ahora muchos cultivos que están siendo cultivados en los últimos 15, 20 años, ¿no? A esos son los que se les considera como cultivos emergentes porque tradicionalmente no se habían cultivado todavía para Jalisco. Por ejemplo, el ejemplo muy drástico que tenemos son todo lo que les llamamos frutos rojos o berries más conocidas, inclusive el aguacate, que aunque es local, es endémico de México o para una región de México, igual no se cultiva, por lo menos no en la proporción que se está haciendo ahora en Jalisco, y también podemos decir que para algunas regiones el agave, que aunque sí es de la región, sí es del occidente, pero puede considerarse un cultivo emergente en algunos municipios de Jalisco. Sí, el agave sí es de la zona, el aguacate es mexicano, aguacatl, jitomatl, chocolatl,
Pero no significa, o sea, depende de la región, ¿no? Es que justamente podemos hablar de una distribución política en términos de que el aguacate habita el territorio mexicano y de una distribución ecológica que ya es específicamente el aguacate está en torno a bosques con un régimen hídrico más alto, donde llueve más, donde hay más nubes, hay más lluvia. En bosques de niebla prácticamente del aguacate. Otro fruto de ahí, por ejemplo, es el mamey también. Son árboles enormes que requieren un montón de agua para alcanzar las tallas de producir esos frutos. Traslada ese árbol de tanta agua que necesita a la selva seca, que es otra región de Jalisco, y pues las consecuencias ambientales son de lo que vamos a hablar justamente. ¿Pero cuál es el problema? Pues le echamos agua, ¿no? ¿O qué? Es justamente uno de los problemas, el consumo del agua. Porque si de por sí estamos sufriendo ahorita de escasez de agua, y con este tipo de cultivos, por ejemplo, el que acaba de comentar Marcos, que es el aguacate, que se está desarrollando sobre laderas de los cerros, que no son las más propicias en general para Jalisco, y entonces como requieren tanta cantidad de agua, le estamos dedicando el agua que sería para consumo humano o para otro tipo de cultivos que requerirían menos agua para este tipo de cultivo, y estamos dejando sin consumo de agua directamente al humano. O sea, para producir aguacate en una zona en donde no es su hábitat original, que no es un bosque nubloso. Es un bosque, tengo entendido que el aguacate viene de los bosques nebulosos. De hecho, incluso, ¿no?, una de las primeras pasos para producir el aguacate pues es destruir lo que había antes. Por eso hay muchos de los incendios forestales son a consecuencia de que están buscando que el cerro cambie, que la vegetación cambie. Así es. Y justo con esto lleva todo el montón de problemas, como tú comentabas hace rato que entráramos al aire, lo de la pérdida de biodiversidad, que también es un aspecto muy importante, ¿no? Entonces, de por qué no es tan bueno que tengamos este tipo de cultivos, es porque están desplazando tanto a cultivos tradicionales, que estaban mucho más adaptados para las zonas, o estamos dejando también fuera muchas especies que eran naturales de las zonas. En algunos casos podríamos hablar de especies endémicas, pero en general cultivos originales, o por lo menos plantas y animales originales de las zonas que están siendo desplazados. Claro, porque estos cultivos originales de los que hablamos, de alguna manera varios de ellos son incluso nativos de la región donde son cultivados, o bien tienen una relación histórica lo suficientemente amplia para tener un agroecosistema, ¿no? La biodiversidad, la fauna, la flora, los hongos del ecosistema pueden convivir con estos cultivos y de repente se cambia por completo por un ecosistema completamente distinto. Por supuesto. Pero entonces, si quiero consumir una manzana, la tengo que comprar que venga del norte de Estados Unidos, lo cual contamina mucho por el transporte. O si es una adaptada a la zona, a lo mejor entonces es una planta que está consumiendo más de lo que consumiría en su lugar de origen, porque está acostumbrada a otro régimen hídrico. Está como que difícil, ¿no? Pero al final de cuentas, yo veo que hay de todo en el supermercado. Está surtido, tú encuentras de todo. Y hay una manzana de Washington al lado de la de Chihuahua. Y los precios son más o menos los mismos. Es difícil saber cuál es el verdadero costo, porque una cosa es el precio y también el valor nutrimental. Pero otra cosa es el costo. Diría que esa es la ilusión de la frutería, ¿no? Tú te acercas a la frutería y ves toda esta gama enorme de frutas y verduras y en ningún momento realmente reflexionas que lo que estás viendo es el resultado de que se junten ahí la selva y la costa y el bosque de niebla y la selva seca y el desierto. Toda esa gran biodiversidad no creció en un mismo lugar. Viene de diferentes partes del planeta y eso implica costos, implica refrigeración, transporte, nutrientes. Todo eso no lo vemos cuando ves, ¿no?, el espectáculo de la frutería. Sí, y aquí habría que considerar justamente con esto lo que se le llama el agua virtual, que es precisamente este consumo de agua que se le está aplicando a los cultivos y que no se considera en el costo. Tiene mucho valor, la producción y la manzana tiene mucho valor, pero el precio no refleja el costo que ha tenido el agua en su crecimiento y en su producción. Entonces, supongo, el aguacate consume mucha agua, supongo que el agave también, hay un boom también para plantar agave en muchas zonas de Jalisco, Michoacán. Pero también es un problema que tienen en otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, entiendo que en California se da la producción de naranja y almendra, que las dos consumen mucha agua, y hasta tienen muchos problemas de agua ahora por escasez de agua en las zonas metropolitanas de Los Ángeles, que además tienen muchos jardines y muchas albercas. Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿La producción estuvo mal planeada desde un principio? ¿Por qué plantan cosas que van a después provocar problemas? ¿Cómo llegamos hasta ahí? La economía.
Para mí que uno de los principales problemas es precisamente la economía, ¿no? El mercado. Justamente lo que se requiere es determinado tipo de producto, que es lo que estamos acostumbrados a consumir o mandarlos a otra parte, y entonces eso es lo que el productor decide cultivar, porque es económicamente más redituable, sin importar las consecuencias socioambientales de las cuales ya hablabas al inicio, pero que económicamente les da mucho, económicamente les beneficia. El precio por tonelada de aguacate, de agave, de frambuesas, de arándanos, blueberries, está a un nivel a que conviene apostarle a que en eso se va a invertir, y entonces empieza a plantar mucho de eso sin pensar en estos otros problemas que van a salir en el camino. Por supuesto, y sobre todo porque la mayoría de los productos que estamos comentando, que si son las berries, que si es el producto del agave, que sería el tequila o el aguacate, se van para la exportación, la gran mayoría. Y entonces significa ingreso en dólares. Y entonces es económicamente muy redituable. Pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué no es lo que buscamos? ¿Que haya producción? ¿Que no nos anuncian con bombo y platillo la cantidad de inversiones que hubo, las hectáreas, el gigante agroalimentario de México, de Jalisco, las hectáreas que están produciéndose, los empleos que se generan? Todo eso yo he escuchado que se maneja siempre por el lado que es positivo. Hoy estamos hablando del otro lado de la etiqueta, digamos, ¿no? El costo que hay atrás del precio. ¿Qué tiene de malo? ¿Cuáles son algunos de los problemas, de los impactos y lo que se va a pagar a largo plazo? Y a lo mejor ya no el productor ni el cliente, sino la sociedad en su conjunto y el ecosistema donde estuvieron inmersos. Si quieres, cuéntanos un poquito de lo que tienes de... Bien, pues a mí me parece muy interesante esto, porque ciertamente a Jalisco se le ha considerado el gigante alimentario y que le damos por lo menos el 25% de la agroproducción de México sale de Jalisco. Pero aquí también habría que empezar a ver qué es lo que estamos produciendo. Es decir, no se trata solamente de producir, sino qué estamos produciendo para ver si de verdad le estamos dando de comer a México, a Jalisco, ¿no? Y cuando empezamos a ver la producción, pues son justamente estos tres elementos que hablábamos de hace rato, ¿no? El agave, el aguacate y en este caso las frambuesas o las berries. Y de estos, digamos, ¿cuáles son los que se están alimentando directamente para los mexicanos? Si le preguntamos a un mexicano normal que habita, o jalisciense, sobre todo jalisciense, que está en las calles, si consumen berries o si consumen frambuesas, muchas veces la gente ni siquiera conoce las frambuesas. Entonces, ¿por qué producir tanto si no se queda para nosotros, sino que es simplemente por una cuestión económica? Lo mismo con el aguacate que podemos encontrar en el tianguis, que es el más accesible para nosotros, es el de segunda. No es el que es de exportación, porque ese no lo podemos pagar nosotros al precio que lo están requiriendo los productores. Entonces aquí habría que preguntarnos qué tan importante es que se nos considere como el Estado agroproductor y que el que le está dando de comer a México, si la verdad es que los mexicanos no estamos consumiendo lo que produce Jalisco. Hasta donde yo recuerdo, el tequila no era parte de la canasta básica, pero... Pues, aunque quisiéramos, ¿no? En algunos casos. Sí, he leído por ahí como en los lugares en donde se produce el cacao ni conocen el chocolate. Algo así nos está pasando a nosotros. No, son países africanos a los que los veíamos como que pues, los están usando como la granja de Europa. O a México nos veían luego como la maquiladora de Estados Unidos, cosas que ya están rebasadas. Pero en este caso lo que estamos haciendo entonces es producir o generar productos de alto valor, o sea, que se compran a buen precio en otros lugares y que en esos otros lugares no lo están sembrando porque les saldría más caro allá, supongo, ¿no? Esas tienen que ver también. Aquí el agua es más barata, hay más tierra, hay más sol, ¿qué hay? Exacto. De hecho, cerca del 80% del agua que se consume en México va directamente para la producción agrícola. Sí, que no está mal, digamos, en ese sentido. Pero también estamos haciendo un uso excesivo del agua para la producción de productos que no se quedan en México o que no consumimos en México. O sea, estamos exportando agua. O que no suman a la nutrición, porque en términos de nutrición esa es otra. Se utiliza la máscara, ¿no? de la agroalimentación, de ser industrias que aportan al desarrollo humano, pero en realidad a lo que aportan es a las economías, no tanto al desarrollo tal cual del ser orgánico. Sabemos que, por ejemplo, hay cada vez más tecnologías para hacer plantas con frutos más grandes, más vistosos, pero no necesariamente más nutritivos. A través de estas modificaciones en la genética, en la producción de los fertilizantes, podemos tener manzanas más grandes en volumen, pero ese volumen lo adquieren con agua y azúcar, no incrementando los minerales o las vitaminas. Es decir, hacemos una alimentación cada vez... la gente come más sin nutrirse, se está desnutriendo a la vez que come más, pero solo es agua y azúcar, ¿no?
hay muchos espacios vacíos al respecto de la nutrición en México, realmente, qué es lo que está pasando. ¿Cómo puede ser que haya obesidad anémica, ¿no? Eso es... Y justo se da por lo que comentas, ¿no? Porque también no sabemos cómo nutrirnos. Pensamos que consumir algún tipo de producto, por ejemplo, la comida chatarra, es increíble que sea más barata la comida chatarra que consumir sano. Cuando debería de ser prioridad de que consumamos sano, con verduras, con frutas, que son más nutritivas, pero no, esos nos cuestan mucho más caras. Ah, claro, compara lo que te cuesta una ensalada con lo que te cuesta una sopita de las de vasito. Exacto. Y quizá 10 veces más. A veces el refresco cuesta menos que el agua, ¿no? Sí. Irónico. Sí. Y a veces es lo que más hay, porque esos son productos que son convenientes por el hecho de que el producto final se puede vender mucho más caro lo que costó el insumo. En el caso del trigo, del maíz, del azúcar, lo convierten en productos muy vendibles, empaquetables, que pueden durar mucho tiempo en aquel, y las tiendas de conveniencia que hay en las esquinas, que ahorita ya todas son de 2 marcas, en su mayoría es lo que venden. No hay otra cosa que no sea empaquetado y que sea de carbohidrato y azúcar. Claro, y en el caso de algunas zonas, ¿no? Que es más fácil poder consumir un refresco porque no tienen agua potable. Entonces, para ellos su única vía de tener algún líquido que puedan consumir es el refresco. Y la energía. También hay otro elemento que en otros episodios lo hemos tratado, y es el hecho de que en la educación básica la alimentación no aparece. O sea, no es que yo no llevo alimentación ni nutrición ni nada que tuviera que ver con ese tema, ni en primaria, ni en secundaria, ni en lo que decimos educación básica. Es decir, cómo es que aprender a mantenerte vivo orgánicamente no es básico. Eso, entonces no nos educan para nutrirnos, sino para consumir, para comprar. Nos bombardean, qué es lo bueno, qué es lo malo. Porque en la columna de parte de un desayuno balanceado, pues era el cereal, ¿no? A ver cómo está eso, ¿no? Realmente al menos no nos tocó una era en la que estuviese dentro de la educación básica. Quizá todavía ahorita es importante empujarlo, ¿no? La alimentación como parte de la educación. Sí, que muchas veces hablamos de que no hubo una educación financiera en la primaria y la secundaria, que sería importantísima, pero más básico todavía es una educación con respecto a qué es lo que necesitas para mantenerte vivo y sano. Y al no haber alfabetización, somos presa de la publicidad que se aprovecha de los impulsos. Y si a un niño lo dejas escoger qué va a comer, pues va a querer pizza y cereal y nieve diario. Eso yo hubiera querido. Pero ¿por qué? Pues porque sabe rico, porque se siente rico en la lengua, porque el dulce, porque lo crunchy, lo que sea. Y además los impulsos, que explicabas en la columna que mencionas de Crónicas del Antropoceno, ponemos ahí la liga por el que quiera leerla, como las cajas de cereales tienen colores llamativos, monos o personajes que ya están empezando a quitar, ya quitaron por ahí el osito y ¿sabe cuál es el gansito? Ya los quitaron. No, y no tenían fruta. Yo siempre pensé que eran los aros frutales, tenían fruta, no tienen nada. Nada. Es más nutritivo comerte el cartón del que está hecho la caja, yo creo. Bueno, eso es broma, no estamos seguros si sea más nutritivo o menos, pero puede que sí. Pero aún ahora, o sea, el carecer de esta alfabetización en términos de la alimentación hace que haya un boom de, oye, el azaí, la chía, todos estos alimentos que en realidad no estamos seguros, el colágeno, ¿no? También, o sea, no estamos seguros de cómo funciona el cuerpo. Entonces, cualquier cosa que nos vendan como la buena, pues termina insertándose en la mercadotecnia, haciendo un boom. También hay esta historia, ¿no? El aceite de palma de coco. Sí, claro. Se puso fue un cultivar enorme. Ajá, cultivaron muchísimo, invirtieron mucho, maquinaria, terrenos, todo, procesos que se llevaron, tuvieron sobreproducción, así que hubo que meterle en todos lados y empezaron a decir que era lo más bueno para tu salud. Cualquiera revise en la página de la Asociación Cardiológica de Estados Unidos, Canadá, de cualquier país europeo, no estoy seguro si en la de México, o en Wikipedia, te va a decir que el aceite de coco es muy bueno a lo mejor para ponerte en la piel o para ponerte en el pelo, pero no para comer. Es muy saturado y es sumamente dañino es de lo peor que puedes usar de grasas. Pero hubo un boom, algo como lo que estamos platicando hoy. Hay un boom por las berries, por el aguacate, por el agave. Esos booms a veces son burbujas, que luego quedan algunos volando por ahí en el camino también, ¿no? Que el boom no dura para siempre, pero los problemas sí se quedan a largo plazo. Exacto. Y fue el caso del agave, por ejemplo, que ha tenido booms dependiendo de la historia, ¿no? Pero de repente, como les va muy bien porque les pagan hasta 20 pesos por kilo o más, ¿no? Por cada kilo de la piña del agave, todo el mundo quiere cultivarlo. Y resulta que después hay una sobreexplotación y te van a comprar el producto a 20 centavos.
Entonces, la gente ha optado mejor en algunos casos por quemar sus cultivos y volver al cultivo del maíz. Pero ya para esto me tocó ver en algunas zonas en San Sebastián del Oeste, por ejemplo, que es una zona boscosa muy importante, que quitaban el bosque para cultivar agave. El bosque de niebla. Así es, y no es una zona donde se debería de cultivar el agave, ¿no? Y por cierto, el bosque de niebla abarca entre el 1 o 2% de los ecosistemas de México. Entonces, de lo que queda. Es de los más raros, de los más escasos que hay, entonces todavía... Sí. Y una cosa es cambiar de giro económico, pero para que se vuelva a dar un bosque no va a pasar de un mes a otro ni de un año a otro, van a pasar décadas si lo dejaran. Si lo dejan, exactamente. Y el mismo caso con lo del boom se presentó con lo de la chía, que ya lo mencionaban ustedes, ¿no? Me tocó platicar con algunos productores aquí en Acatic y como se vino el boom de que la chía es lo más importante y todo, empezaron a cultivarlo, inclusive el gobierno del estado en su momento los apoyaba para que pudieran cultivar o sembrar la chía, pero resulta que los agricultores no sabían cómo cultivar la chía. Entonces, al momento en que ya iban a tener que hacer la cosecha, lo dejaron por una semana más, se les vino una lluvia y perdieron la cosecha. Sí, entonces es por desconocimiento también. No hay un acompañamiento, sino simplemente es el boom, esto es lo más importante y eso es lo que da dinero y todo el mundo quiere hacerlo. Oye, hay por ahí un par de subtemas que creo que no hemos tocado mucho, que uno y me mencionabas ahí en el resumen que me mandaste, Pedro, transformación del paisaje. Incluso a la vista, con el boom, por ejemplo, de las berries alrededor de la laguna de Chapala, que es el lago más grande de México, para quienes no conozcan esta región y nos escuchen en otra ciudad, alrededor de Chapala, cerca de las inmedianías de Tapalpa, de Mazamitla, empezamos a ver que se empieza a tapizar de grandes extensiones de plástico blanco. Esa es una de las afectaciones también, ¿no? Sí, justo, y que te cambia completamente todo, ¿no? Porque son las actividades, es la actitud de la sociedad, lo que consumes y demás, ¿no? Y haciendo simplemente un análisis, es muy bueno que exista, sí, porque económicamente la gente tiene para comer, digamos, ¿no? Pero habrá que ver las repercusiones socioambientales. En este caso, si para el 1995 se tenían, por ejemplo, 4 hectáreas cultivada solamente de frambuesa, porque justamente en Jocotepec es donde se inicia este cultivo acá en México, y eso fue en el 95, 4 hectáreas. Para en el 2022, 2023, tenían 1,900 hectáreas, que eso es drástico porque todo lo está sobre cultivo cubierto. Y no es lo peor ahí en Jocotepec, ahora está peor Ciudad Guzmán. Sí, que Ciudad Guzmán en el 2015 inicia la producción, aparentemente según los datos de la misma SEACON, de la misma Secretaría de Agricultura, inicia con el cultivo de la frambuesa y ahorita tienen 2,700 hectáreas cubiertas con frambuesa. Frambuesa que originalmente no es de por aquí. No, es de Grecia, de los montes de Grecia. La zarzamora, bueno, zarzamora a lo mejor sí era... Había silvestre aquí. Había silvestre. Hay varias especies de zarzamora y en Asia, América y Europa. La fresa es de los Alpes, el blueberry creo que también es de Europa. Fresa de los Alpes, los blueberries también. Y todo crece aquí, o sea, ¿qué tenemos? El clima, ¿los adaptan? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se logra esto? ¿Y cómo podríamos aprovecharlo sin provocar problemas? Porque tampoco estamos diciendo o sea, si es bueno, pues la bonanza económica siempre seguramente será benéfica para muchos. El problema siempre es el exceso, ¿no? El exceso, la falta de poner límites, de llevar la consulta adecuada, de pasar de 4 a 1,000 hectáreas en pocos años, seguramente va a tener algunos de esos excesos. ¿Cómo se podría hacer, pero bien? Pues yo creo que una planeación que no sea como lo que se ha estado haciendo simplemente con la cuestión del mercado, ¿no? En este caso, para el boom que se ha tenido Jalisco, es porque las mismas autoridades, incluyendo una de las personas que están ahora compitiendo para tener un puesto muy importante a nivel federal, él promovía que se produjera en Jalisco, que se hiciera una reconversión de productos. No decía explícitamente que dejar de producir maíz, frijol, calabaza, pero sí estaban tratando de que se pudiera producir higos, uvas y berries, aguacate y agave. ¿Por qué? Porque daba mayores dividendos económicos y eso es lo que requerían en su momento. Entonces, con una buena planeación, y existen por supuesto que programas y técnicas que lo pueden hacer. Se me olvidó la agroecología, exactamente, sí, que es muy buena y que está logrando muy buenos beneficios, teniendo producción más diversificada que simplemente el monocultivo.
Y es que, para quien no ubique, la agroecología es una forma de pensamiento de cultivar con la naturaleza. En lugar de tenemos la selva seca, transformémosla en un bosque de niebla para hacer aguacate, tenemos la selva seca. En la agroecología es qué podemos cultivar en la selva seca, qué se da con este régimen de lluvia, qué se da en este tipo de suelos, qué ya habita aquí. Ese tipo de cosas ayudan a ahorrarte un montón de esfuerzo, de dinero, de agua, y de respetar la diversidad que ya es local. O sea, es posible cultivar en todos los ecosistemas diferentes productos. No es necesario que todo el mundo se haga de berries o de aguacates. Cada región del planeta, ahora que hablamos de la geografía, tiene unas condiciones climáticas específicas que se pueden aprovechar. Eso es cultivar con la naturaleza. Esa es la premisa de la agroecología. Exacto. Y fíjate algo interesante con esto de cómo es los productos que podríamos tener, pero además también viendo la capacidad, la iniciativa, el conocimiento de los campesinos y productores mexicanos. En el caso de la frambuesa, cuando llega a Jocotepec, las primeras plantaciones se hicieron al aire libre, ¿sí? Porque pensaban que se podría hacer lo mismo que se hace en otras partes de Europa y de América del Sur. Pero las características climáticas, las heladas de repente o la lluvia impedían que pudieran tener una buena producción. Entonces los mismos productores de aquí de Jocotepec idearon ponerlo como un sistema cerrado. De invernadero. ¿Sí? De invernadero. Sí, entonces eso no venía de las compañías, en este caso extranjeras, que son las que promueven y que son las que empiezan a hacer los cultivos en México, sino que directamente ya el campesino, con su conocimiento, decide que eso no puede estar al aire libre y lo empiezan a cubrir. Entonces el sistema protegido para el cultivo de las berries, en este caso de la frambuesa en Jocotepec, fue idea precisamente de los mismos agricultores. Sí, porque supongo que también a veces demasiado sol, a veces hay granizo, todo el clima es diferente que donde viene originalmente. Así es. Y además así polvo, como que guarda más humedad, supongo, ¿no? Así es. Entonces, pero lo han hecho producir muy bien, se han convertido en de los principales productores en México y de México hacia el mundo. Entiendo que muchos países pues prefieren importar que gastarse su agua cuando cada vez es más caro el agua, cuando cada vez es más escasa la posibilidad de invertir o hacer nuevas cosas que vayan a consumir mucha agua. Ante el calentamiento global esto solamente va a incrementarse, pero mientras siga manteniéndose buenos precios, supongo, ¿tú cómo ves? ¿Qué anticipas tú? Este boom seguirá creciendo, ¿no? No creo, por el consumo excesivo de agua y por la escasez que tenemos de agua. ¿Sí le van a poner límite? Porque ahí está el lago entero, van a decir, pues de agua, ¿de qué hay? Sí, pero no. Imagínense, por ejemplo, para la producción de 1 kilo de frambuesa, sí, se tienen estimados que es entre 60 y 116 litros de agua por kilo. Y tenemos 42,000 toneladas que se están produciendo aquí en Jocotepec. Entonces, póngamele 42,000 toneladas y cada kilo, o sea, son millones de litros los que se están requiriendo simplemente para la producción de frambuesa en Jocotepec, sin considerar la de Ciudad Guzmán, ¿no? Que es todavía mucho más elevada. Entonces, aquí, por ejemplo, de las repercusiones socioambientales, comentando con algunas personas de aquí de Jocotepec, de las poblaciones tenían sus pozos de agua, porque no la extraen directamente de la chapala, sino que son pozos profundos. Los tenían a 250 metros. Pero llegan las compañías y las ponen a 500 metros porque cada uno de los productores tiene su propio pozo. Entonces, 500 metros, si tú tienes a 250, pues obviamente se las chupan. Y entonces ya la población se está quedando sin agua. Entonces, por eso creo que el boom poco a poco se va a tener que ir restringiendo y se van a dar cuenta de que no puede ser que mantengamos ese tipo de cultivo, ¿no? O lo que está pasando con el aguacate en Michoacán, que ya les están rompiendo las ollas, los productores, los consumidores, los de abajo, la población, a los aguacateros. Porque como retienen el agua acá arriba, las ollas se les llama, aquí es donde están reteniendo el agua cuando llueve, acá la retienen y entonces ya no tienen agua acá abajo en las poblaciones para evitar que llegue hasta abajo y ellos lo están utilizando. Pues ahora los campesinos están yendo a romper las ollas para poder tener ellos agua acá abajo. Entonces viene un conflicto fuerte. Ok, entonces el límite es el conflicto, entonces. Sí, o sea, el límite es el conflicto. El límite es cuando truene. No es que se haya anticipado. No le consultaron a los geógrafos, no le consultaron a los biólogos, o sí, pero no lo aplican. ¿Qué? Estando como estamos ahorita, ¿no? El sistema simplemente funciona con el mercado, que es lo más importante para ingresos económicos al país, y eso es lo que está dando buen resultado. Cuando una buena planeación, por supuesto que daría muy buenos resultados también, sobre todo para tener una alimentación más sana. Sí, porque el estímulo económico va a ser el más potente para muchos, o sea, al final de cuentas, para muchos estratos de la sociedad. El estímulo económico
funciona, porque es el que se puede traducir en muchos beneficios para muchos diferentes actores. Pero como te preguntaba hace ratito, seguramente habrá manera de hacerlo bien, ¿no? Y en cierto momento tendrá que haber ciertos límites, es decir, qué tanto se puede producir aquí. Estamos exportando agua, hasta qué punto es conveniente y hasta qué punto ya empezamos a quitarnos el agua que necesitamos para otras cosas, qué tanto estamos contaminando el agua, el suelo. Supongo que también ese es uno de los problemas, los fertilizantes, los desechos, agroquímicos, etcétera. No sé si eso sea uno de los problemas principales con la producción. Y a la vez, ¿cómo le dices a alguien? Tú sí puedes cultivar este producto que tiene grandes ventas y tú no, ¿no? O sea, ¿quién decide eso, no? Exacto. Es difícil. Sí, pero esto es lo que nos ha llevado a de que dejemos de producir productos que sí eran para consumo humano. Ponemos el caso del frijol y del maíz, ¿no? Que está la disminución. Y con el caso del frijol, que para mí me parece muy drástico, porque si vamos ahora al supermercado solamente encontramos 2 tipos de frijol, que es el peruano y el negro. Pero antes, si se recuerdan, teníamos el azufrado, el bayo, el flor de mayo, flor de junio, o sea, mucha variedad de frijol y que ahora ya ni siquiera lo conocemos. Ahora solamente hay 2 tipos que son los que más se producen, porque son los que más rendimiento económico te pueden obtener. Y el que estaba acostumbrado uno como consumidor a estarlo consumiendo, comprando, ya no los puedes tener acceso, a menos de que te vayas a algún pueblo donde lo están produciendo directamente. Pero ya no hay en el mercado. Entonces, eso también, desplazamiento de cultivos tradicionales, algunos que eran endémicos o algunos no eran endémicos, pero ya eran parte de la cultura de la región, son otros de las afectaciones de estos booms. Exacto. Que además han de ser cíclicos. Supongo que ahorita el boom de las berries lleva estos, ¿qué? ¿20 años más o menos? Sí, alrededor de 20, 25 años más o menos en México. El aguacate se puso muy fuerte, sobre todo cuando se empezó a comprar más de parte de Estados Unidos. En el tiempo de Super Bowl se ve que mandan trailers y sube el precio aquí. Y probablemente después pues, adivinemos cuál será la próxima fruta que se ponga de moda y que haya un boom en estas regiones. Son cíclicos, pero algunos llegaron para quedarse, como en el caso del agave. Ese sube y baja, pero siempre va a permanecer. Ese va a permanecer. Pero bueno, a final de cuentas, todos estos productos que son frutas muy ricas, a quien no le gusta el aguacate, ¿no? El guacamole no tiene la culpa. No, y el tequila tampoco. No, y si van combinados también está bien. Sí, no, pero son productos que porque se venden bien, los producimos mucho, pero también nos cuestan mucho, ¿no? El precio final que tiene al consumidor o lo rico que salga el guacamole no reflejan todo lo demás que hay detrás y que en algunos casos está excluido de la etiqueta, del precio, del ticket final. El balance positivo para las empresas productoras, exportadores, para los políticos que lo promueven, para toda la sociedad en su conjunto o los sectores de la sociedad que se benefician de esta bonanza económica que sin duda es positiva. Digo, las cosas no son blanco y negro, al final de cuentas. Hay partes positivas, pero hay excesos que sería mejor tener en cuenta para ponerles límites antes de que el truene y que hay un conflicto, a que sea ese límite. Y volvemos al mismo problema de siempre, o sea, ganan unos y pierden muchos en términos de la biodiversidad. Esto es clarísimo. Estamos promoviendo monocultivos, monogenéticos que desgastan el suelo, que desplazan poblaciones silvestres, que hacen que se pierdan otros sabores, porque cada vez que se extingue una especie, una fruta, algo nuevo, algo de la biodiversidad y de la agrobiodiversidad, se pierde una manera de interpretar el mundo. Comer es una forma de comprender el planeta en el que estamos y nos estamos yendo hacia cada vez menos sabores, menos formas. Todo se rige más por el mercado que por el calendario de la naturaleza, ¿no? Es más el calendario del mercado y lo que se demanda. Y podríamos cruzarlos, ni siquiera están peleados, simplemente es considerar ambos aspectos simultáneamente. Así es. Y considerar que hay un balance ahí que a lo mejor económicamente es positivo, pero pues hay otras cosas también atrás, ¿no? No se contemplan en el precio los costos sociales, los costos ecológicos, los costos culturales, que son sociales, pues, pero hay que subrayar. Hasta estéticos. Culturales, hasta estéticos, de la región, del paisaje. Ese paisaje tan bonito que es lo que también vende la zona, en las zonas estas boscosas de Tapalpa y Mazamitla.
¿cuántos no tienen cabañas para que disfrutes de la vista? Pero si ya se llenó de invernaderos, pues ya no es la misma vista. Exactamente, lo que se vendía como una panacea ya no es. Ajá. ¿Sí? Y pues bueno, algunos de estos efectos van a ser, apenas se empiezan a notar, algunos se van a notar más adelante, algunos van a ser de largo plazo. Puede que queden para mucho tiempo después de que se deje de producir siquiera el cultivo emergente que se puso de moda, porque pues hay efectos de contaminación que pudieran quedar ahí para mucho tiempo. Pero pues a final de cuentas, ¿cuál es el costo real de todo lo que consumimos? Requiere que pensemos en diferentes aspectos. Los sociales y ecológicos son uno de esos aspectos que aquí en Crónicas del Antropoceno quisimos traer a la mesa. No por denostar el guacamole, no tiene la culpa. No porque no nos guste echarnos un tequilita, incluso unas berries, ¿por qué no? Ojalá que no se pongan de moda en otros países las pitayas, porque salen poquitas y nomás en una temporada, y ahorita es tiempo de pitayas y no podemos dejar de mencionarlo porque estamos en el mero tiempo de pitayas y nomás salen en una región, también de por ahí más o menos, ¿no? Sí. Por la laguna de Sayula, cerca de Sayula, en esa zona. Yo creo que no se ponen de moda porque no son fáciles de que lleguen lejos, ¿no? Pero sí se pueden llevar precisamente la planta, ajá, que eso es lo que ya están intentando hacer, de llevárselo. Mientras no se lleven las pitayas. Bueno, pues Pedro Méndez, investigador de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿no? En el Departamento de Geografía, es profesor también ahí. Sí. Biólogo, pero ahora profesor en Geografía. Invita a quienes están escuchándonos, sí, que sean estudiantes, a lo mejor quisieran acercarse por ahí como biólogo que se hizo geógrafo, ¿sería? Casi, tengo 37 años desde que egresé de la licenciatura en Biología. Ajá. Me incorporé a lo que era el Instituto de Geografía y Estadística de la Universidad de Guadalajara, y ahora es la facultad o el Departamento de Geografía y Ordenación Territorial, y pues bueno, tiene muchísima relación lo que es la biología con la geografía, y en geografía precisamente se ven parte de todas estas temáticas, y es una disciplina integral, entonces es muy interesante, los invitamos. Excelente, te agradezco mucho, Pedro Méndez. ¿Algo que agregar? No, yo creo que estamos bien. ¿Sí, vamos a ir por pitayas? Sí, claro. Ya casi es la temporada, estamos en eso. Ya estamos prácticamente en la temporada, ¿no? Ya empezaron. Prueben lo que vean en los mercados. Toda la fruta que no haya un probado jamás, intenten probarla, porque sí. En el mercado, ¿no? Porque el supermercado tiene todo el mundo, pero en el mercado... Incluso ahí, pero comer diversificado hace que cultivemos de manera diversificada. Comer siempre lo mismo va a ser... Sabemos este asunto de la ley de la oferta y la demanda, pues demandemos diversidad. Completamente de acuerdo, y sí, consumir lo local, ¿no? Que sería lo más importante, y al productor local, que es donde vamos a encontrar la calabacita redonda, que esa no la encontramos en el supermercado, sino solamente en los tianguis o en los mercados. El frijol, como comentamos, el que sí requerimos de consumir, lo encontramos en las pequeñas tienditas o en los mercados. Si usted solo hace frijoles negros, pruebe el flor de junio ahora. A ver si lo encontramos. A ver si encontramos. Excelente. Pues bueno, muchas gracias. Ya nomás resta agradecer a todos los que nos siguen a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerden que pueden entrar en contacto con nosotros, con Crónicas del Antropoceno, a través del proyecto del que formamos parte, el Museo de Ciencias Ambientales, que construye la Universidad de Guadalajara aquí en Zapopan, Jalisco, México. Estamos construyendo un museo sobre el antropoceno, sobre las problemáticas socioambientales y sobre todo qué podemos hacer por el futuro de lo vivo, por lo vivo y el futuro. Muchas gracias. Contáctese a través de las redes sociales, y si alguien crees que le puede interesar lo que escuchaste hoy, compárteselo. Sigue atento a las próximas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.